Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Un prestigioso académico y abogado externadista. Fue rector de la Universidad de Boyacá y decano de Derecho de la Universidad Santo Tomás en Tunja. Gobernador de Boyacá en 2004, desempeño muy notable que lo catapultó en el escenario político. Tiene 58 años. Fue ministro de Justicia en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Por segunda ocasión, ocupa una curul aquí en el Senado de la República a nombre del partido Alianza Verde. Bienvenido a Congreso y Sociedad, doctor Jorge Eduardo Londoño. Néstor, muchas gracias por esta invitación, por darnos la oportunidad de interactuar con todos los televidentes. Y en este programa, Congreso y Sociedad, es un nombre espléndido, porque el Congreso sustancialmente tiene su legitimidad a través de eso, que es la sociedad. Nuestra labor es sustancialmente esa, construir sociedad, sociedad democrática, sociedad justa, sociedades que tengan la capacidad de ser beneficiarios de lo que deben ser beneficiarios, de la felicidad que proporciona el Estado. Boyacá ha sido, senador, protagonista de la política colombiana ancestralmente. Una hegemonía liberal conservadora rigió ese departamento durante muchos años. ¿Cómo se rompe esa hegemonía? Es una pregunta interesante, Néstor. Nosotros veníamos de la academia. Siempre hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a educar y a interactuar con los jóvenes en las facultades de Derecho. Y desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Boyacá nosotros empezamos a construir un programa político que a la larga pues tuvo una acogida en el ámbito boyacense. Los boyacenses estábamos cansados y aburridos de los partidos tradicionales que durante tanto tiempo habían gobernado nuestro terruño y no habían mostrado realizaciones concretas. Nosotros presentamos una posibilidad alternativa, una posibilidad de estudiantes universitarios, de jóvenes profesores, y bueno, bienvenido, pues tuvo acogida y fuimos elegidos como gobernadores en el 2004. Estuvimos gobernando, Néstor, del 2004 al 2007 el departamento de Boyacá. Pero posteriormente usted participa en la fundación o en la refundación del Partido Verde. Sí, en esos 4 años hicimos una labor que yo pienso fue producto de la participación ciudadana, fue producto de esa entronización que nosotros siempre tuvimos con el campesino, con los estudiantes, con los obreros, con los trabajadores, con las madres cabeza de familia, y entendimos que había que buscar un partido para tener la posibilidad de participar en el escenario democrático. Y entonces con Carlos Ramón, con Rodrigo Romero, con Daniel, refundamos lo que hoy se llama Alianza Verde, pero que en esa época fue Opción Centro. Opción Centro, que es hoy el Partido Verde que nosotros conocemos. Era un partido de minoría y lo llevamos a mayorías, pues para tener un partido como el que hoy puede tener la sociedad colombiana. ¿Cuáles son las obras o ejecuciones que usted emprendió desde la gobernación que más lo enorgullecen? Hay 2 o 3 cosas que definitivamente nos enorgullecen. La primera fue el proceso de alfabetización, mediante un programa que se denominó el Yo Sí Puedo, y a través del cual nosotros declaramos libre de analfabetismo a Boyacá. El otro fue el Plan Papa, el plan alimentario para aprender, en donde pasamos de 40.000 niños en los restaurantes escolares a alrededor de 400.000. Fue una gestión interesante en donde hubo granjas escolares, en donde después de los 4 años realizamos mediciones y vimos cómo los niños habían incrementado su potencial educativo porque podían educarse. Y un tercer programa que fue el programa de pavimentación. En Boyacá, Néstor, se pavimentaba 1 kilómetro de vía cada 5 años. Nosotros en 4 años pavimentamos 200 kilómetros. Quiere decir que al paso que veníamos, para lograr 200 kilómetros hubiéramos necesitado alrededor de 1010 años, más o menos. Esos 3 programas fueron importantes y fueron programas que se hicieron a través de una acción participativa.
del presupuesto participativo, de lo que nosotros llamamos encuentros provinciales, de los convites, siempre los ciudadanos participando, inclusive en la pavimentación de las vías. Fue un proceso sobre todo de participación ciudadana. Yo diría que de todo lo que hicimos, estos fueron los 3 principales programas. Usted pertenece a la Comisión Quinta de Asuntos Agropecuarios. Sus banderas son el desarrollo agropecuario y la sostenibilidad ambiental. ¿Ha logrado convertir en ley algún proyecto de su autoría en estos campos? No, todavía no. Estamos haciendo la primaria y bueno, adelantando 2, 3 proyectos que nos parecen importantes. El uno es sobre asociatividad campesina. No es posible que no incrementemos y no promovamos nosotros la asociatividad campesina cuando es imposible que hoy un campesino individualmente considerado y trabajando solo en su casa pueda lograr un beneficio. Entonces, lo que hacemos a través de este proyecto de ley es incrementar esa asociatividad campesina. Más de 2.500.000 predios, Néstor, no tienen títulos. Los campesinos no tienen la propiedad de esas tierras, no tienen la titulación, y eso hace pues que no puedan acceder al crédito, que no puedan acceder a los programas del gobierno, que no tengan acceso a tecnología, a servicios, y entonces pues ese es el segundo proyecto, el de titulación y el de reconocimiento de la propiedad de pequeños predios rurales. Y un tercero es el de arborización. Aspiramos a que cada empresario, por cada trabajador, deba sembrar un árbol, que los municipios se conviertan en bosques, que los departamentos se conviertan en unos ejecutores de siembra de bosques. Para nadie es un secreto, el último informe del IDEAN, más de 250.000 hectáreas son las que se deforestan al año. Escuchaba y decían que es alrededor de 40.000 canchas de básquetbol, o es más o menos la extensión de un departamento como el Quindío. Entonces es necesario volver a sembrar árboles. Este es un proyecto que tramitamos en asocio con el senador Felipe Mejía y con la Confederación de Consumidores. Y usted me dirá, pero ¿cómo con el senador Felipe Mejía? Del Centro Democrático. Del Centro Democrático, ustedes de la oposición. Pues es un mensaje que queremos enviarle a todos los ciudadanos de que el medio ambiente no tiene color político, el medio ambiente no tiene partido político, sino el medio ambiente tiene unos dolientes que aún ni siquiera están por nacer, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos, que es a los que les debemos nosotros una actitud responsable en este momento. Por eso el tema del fracking es tan importante, porque es una discusión vigente y de las futuras generaciones. Es un tema del cual hablaremos con el senador Londoño en nuestro próximo segmento. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Congreso de Sociedad. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP, en marcha. Te la compro. ¿Cuánto cuesta? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote. ¿Y ya lo registraste? No. Entonces no tienes nada. Solamente eres propietario cuando registras tus bienes. Ay. La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles, y ya ha entregado más de 50.000 títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia.
Aquí en 11.100 hectáreas se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Jorge Eduardo Londoño, del partido Alianza Verde. El fracking, un tema de mucha actualidad que ha suscitado un gran debate nacional. ¿Es en realidad pernicioso la explotación a través del fracking? Néstor, yo escuché una locución del presidente en Bucaramanga en donde él decía que mientras él fuera presidente nunca se haría el fracking. Y daba unas razones que me parecen inteligentes. Decía, nosotros tenemos un medio ambiente que proteger, tenemos unas fuentes hídricas que proteger y tenemos unas formaciones de territorio que son muy particulares. Pues bien, en esos tres elementos están nuestras dudas respecto al fracking. Entre otras cosas porque es que hay algo que es fundamental, Néstor, no hay un inventario de acuíferos, de aguas subterráneas en nuestro país. Y entonces nosotros no sabemos en qué sitio se va a explotar y explorar petróleo en principio y si ese sitio sí tiene o no tiene la cantidad de agua que se va a necesitar para el consumo humano, para el consumo agropecuario. Entonces, pues son dudas que persisten. Estudios de la Agencia Ambiental Norteamericana pues dicen que toda esa cantidad de químicos que se le inyectan al agua para que fracturen la roca, pues de una u otra manera traen algún perjuicio para la salud humana. Hay otros estudios que dicen que no pasa nada. Yo no soy fundamentalista en este sentido, pero sí creo que, o estoy seguro que el Consejo de Estado aplicó muy bien el principio de prevención. ¿Y en qué consiste ese principio? En que cuando haya duda de causar un peligro inminente, irreversible, pues el Estado se debe abstener de llevar a cabo esas actividades. Y este es un claro ejemplo de lo que puede ser el principio de prevención que ojalá, de precaución que ojalá se siga aplicando. Y es un debate que hay que seguir dando con tranquilidad, con mucha honestidad, porque el informe de la comisión que se conformó para que dijera si el fracking sí es bueno o no es bueno, pues obviamente todos ya sabíamos cuál iba a ser el resultado de esa comisión, porque era una comisión en la que la mayoría de integrantes, más del 70%, pues ya se habían expresado a favor del fracking o había trabajado con compañías petroleras que querían aplicar ese método. Y fue una comisión que en 3-4 meses dio un informe, informes que en países como Estados Unidos se dieron en años, y las fuentes científicas fueron muy pocas, y el proceso participativo de las comunidades, si bien es cierto, se hizo, pues faltó bastante. Entonces, Néstor, nosotros tenemos esas dudas, y lo que está en juego nada más ni nada menos es que el futuro de las generaciones, insisto, que aún hoy no han nacido. Y entonces siempre se nos da el argumento de que si no hay fracking, pues no hay educación, no hay salud. Ese es un sofisma, porque si hiciéramos una ponderación de qué es más importante para la supervivencia de Colombia como territorio, como territorialidad, pues hombre, yo creo que es más importante la preservación de los recursos naturales. Y entonces es ahí cuando el Estado debe tener la capacidad de innovación, debe tener la capacidad de proponer cosas nuevas para que los colombianos podamos subsistir de esos otros actividades. El presidente, por ejemplo, decía que el turismo sería el nuevo petróleo en Colombia. Esa es una actividad. Podríamos vender servicios, podríamos trabajar en muchas otras cosas en el sector agropecuario y disminuir un poco todo este afán de acabar con el agua en nuestro territorio colombiano. El proceso de paz, que es un tema permanente para los colombianos, ¿qué papel jugó usted en ese proceso durante su desempeño como ministro de Justicia en el anterior gobierno de Santos?
Néstor, cuando el presidente Santos nos propone que asumamos la cartera del Ministerio de Justicia, pues lo pensamos bastante, no solo a nivel individual, sino en el partido. Y una fracción mayoritaria del partido pues llegó a la conclusión de que ese era un momento histórico en el cual debíamos participar como corporación política, que debíamos participar porque era único en la historia del país, y allí estuvimos como siempre lo hemos hecho, sin tanta laraca, sin tanto escándalo, sino trabajando como hormiguitas, en silencio, porque Néstor, yo pertenezco a esas generaciones que creen lo que creían los antiguos griegos cuando decían los latinos, bonum est diffusivum sui, las cosas buenas se difunden por sí solas. Y ese ha sido siempre mi trabajo, silencioso, pero un trabajo responsable, arduo, y durante ese ministerio pues colaboramos con coadyuvar toda la ley de amnistía. Estuve en prácticamente los 4 debates de la JEP. Hicimos otras labores como solución alternativa de conflictos, como las conciliatones, pudimos construir casas de justicia, es decir, trabajamos con honestidad, con disciplina y con mucho cariño por esta Colombia del alma. Las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de las JEP tienen de nuevo polarizado el país. ¿Usted cree que esas objeciones son una amenaza real al proceso? Bueno, pienso que sí, hay unas cuestiones técnicas que sustancialmente amenazan el proceso de paz. Y me parece que sobre todo amenaza algo que es importante y que ha sido tradicionalmente respetado por todos los presidentes, que es el Estado de Derecho. El respeto por la tridivisión del poder, esa vieja teoría Montesquieu según la cual existe el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y entre unos y otros pueden subsistir y vigilarse para que haya un equilibrio de poderes. El haber presentado esas objeciones, sustancialmente lo que hizo fue desconocer fallos de la Corte Constitucional, y eso nos parece grave, porque en este tipo de leyes, en este proyecto de ley estatutaria, pues lo que se llevó a cabo fue el control previo de constitucionalidad. Y si uno ve ese tipo de objeciones por inconveniencia, uno no encuentra explicado dónde está la inconveniencia política, social o económica en esos 6 puntos. Y entonces, pues seguramente, y la Corte Constitucional, si se pronuncia haciéndole un seguimiento a su sentencia, seguramente si lo hace dirá que estas no son objeciones que tienen que ver con la inconveniencia, sino que tiene que ver con lo que ya falló la Corte Constitucional, tiene que ver con lo jurídico, con lo constitucional. Por eso nos parece que esto crea un ambiente que es problemático para la subsistencia y para la construcción de Estado de Derecho, pero también volvió a polarizar la sociedad, y todo a portas de unas elecciones territoriales de octubre. Entonces nos la vamos a pasar de aquí a octubre, noviembre, discutiendo otra vez si las objeciones eran buenas o no. Y mientras tanto temas como el de la educación, como el de la salud, como el del fracking, como el de las vías, como el de los procesos agropecuarios, mientras tanto eso va a quedar un poco en el olvido. Con el senador Jorge Eduardo Londoño estamos haciendo un repaso, un análisis de la coyuntura política actual aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí en 11.100 hectáreas se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Te la compro.
¿Cuánto cuesta? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote. ¿Y ya lo registraste? No. Entonces no tienes nada. Solamente eres propietario cuando registras tus bienes. Ay, La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles y ya ha entregado más de 50.000 títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? GEP, en marcha. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Jorge Eduardo Londoño. Estudio, acción de gobierno y enseñanza, pedagogía. Usted es un pedagogo por naturaleza, un académico. Sí, Néstor, esa es mi verdadera vocación. Nosotros, cuando decidimos incursionar o pasar de la academia a la política, siempre creímos que lo que debíamos hacer era una actividad docente, una actividad pedagógica respecto a lo que debe ser la política para los ciudadanos. Y bueno, pienso que de una u otra manera lo hemos hecho. Nunca he abandonado la docencia. Aún hoy soy docente y los momentos que más disfruto en mi vida, bueno, además de los momentos familiares, obviamente, pues son esos momentos en las aulas de clase en donde uno encuentra estudiantes brillantes, en donde uno encuentra jóvenes, jovencitas que se apasionan por el tema de lo público, de lo constitucional, pero sobre todo, Néstor, hablando sobre algo que se quedó en el siglo XIX. En el siglo XIX tuvimos dos discusiones muy importantes, de si Colombia era un estado confesional o no, y si éramos un estado centralista o federalista. La primera discusión pues ya se ha zanjado a través de diferentes sentencias de la Corte Constitucional, como el matrimonio homosexual, como la eutanasia, como la dosis personal, pues ya sabemos que somos un estado semilaico. Pero la segunda discusión se quedó allá en el siglo XIX. Y estoy seguro, Néstor, todos los presidentes seguramente han tratado de hacer las cosas bien, pero este centralismo exagerable, excesivo, no deja que la acción del Estado llegue a los territorios. ¿Usted se confiesa federalista? Totalmente, pero no de esos federalistas decimonónicos, sino federalistas del siglo XXI, en donde podemos mirar una especie de federalismo al estilo colombiano, en donde se puedan mezclar instituciones del federalismo clásico, del sistema regional como el italiano, o del sistema de autonomías como el sistema español, porque es que somos un Estado con cuerpo de elefante y cabeza de ratón, y así no vamos a poder surgir como Estado, como nación. Sus discursos son cátedras de pedagogía política. ¿Está muy atrasado el país en materia de cultura política? Pienso que sí. El país se ha enfrascado en unas discusiones y en unos odios que aún hoy no hemos podido superar. Pienso que hace falta un poco de cordura, hace falta instruirnos en argumentación, en 3 o 4 elementos que son fundamentales en cualquier discusión. Un elemento que tiene que ver con la convicción de que conversamos entre iguales, que conversamos en total libertad, que conversamos con argumentos claros, que tenemos la capacidad de adquirir compromisos y que esos compromisos deben ser revisados. Si nosotros hiciéramos de nuestras discusiones verdaderas tertulias o procesos de argumentación con estos 4 o 5 elementos, yo creo que cambiaríamos, pero ese es un proceso lento que seguramente las nuevas generaciones deban enarbolar, porque es que
Yo recuerdo, Néstor, mi abuelo le contaba a mi padre la guerra de los 1000 días y mi padre me contaba a mí la guerra liberal conservadora y yo le contaba a mis hijos la guerra de izquierda y derecha. Y pienso que ya es hora de que las futuras generaciones no hablen más de guerra, que puedan hablar de arte, de cultura, del campo, de tecnología, de innovación, de emprendimiento. Eso es lo que necesita hoy el país y eso se logra, como usted inteligentemente lo insinúa, a través de un verdadero proceso de interacción, a través de un verdadero proceso educativo para aprender a tolerar, entender que los otros pueden tener razón, pero construir soluciones a través del proceso dialógico. ¿Cómo ve, una pregunta final, el gobierno de Duque 8 meses después? Usted pertenece a un partido que claramente está en la oposición. Bueno, yo nunca he sido fundamentalista en nada. Pienso que seguramente está haciendo cosas buenas, seguramente está tratando de acertar en diferentes temas de la agenda nacional, pero ha planteado unos temas que han hecho que lo fundamental pierda importancia y que no se haya discutido. El tema de Venezuela, importante sin duda, el tema de las objeciones, son temas que distraen lo que verdaderamente necesita el país y es una verdadera discusión sobre el proceso, por ejemplo, de la educación pública, sobre la salud y las EPS, sobre la alimentación, sobre el agro. Hoy nuestros campesinos, Néstor, tienen unos problemas que son sustanciales y es que no tienen título de tierras, no acceden al crédito, no tienen asistencia técnica, no tienen sistemas de mercadeo, no tienen la posibilidad de innovación. Los insumos son costosos. Esos temas para un país que podría tener una potencialidad agropecuaria no se están tratando. Y entonces pues hay que bajar a esos temas que nos interesan a los colombianos para buscar soluciones. El Partido Verde es un partido en construcción. ¿Cuál es el futuro que usted le avisora? El futuro es que seguramente nuestra Alianza Verde va a tener un presidente. La razón de ser de un partido político, además de construir una militancia, de tener una normatividad interior, la vocación verdadera es la de poder y estoy seguro que la Alianza Verde va a tener presidente en un futuro inmediato. Su actividad oscila entre el Congreso y la academia. ¿Un sueño? ¿La Corte Constitucional? Oh, no, nunca lo había pensado, pero bueno, cualquier jurista y cualquier constitucionalista siempre soñaría con algún día ser magistrado de nuestra Corte Constitucional, que al decir de Ferrajoli es una de las mejores cortes constitucionales del mundo. Muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, senador Jorge Londoño. Lo tendremos en una próxima oportunidad para hacer estos análisis a profundidad sobre la coyuntura y la realidad nacional. Gracias, Néstor, a usted, a todos los televidentes y bueno, cada vez que nos inviten aquí estaremos. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.